La historia del budismo es la historia del viaje espiritual de un hombre hacia la iluminación y de las enseñanzas y formas de vida que se desarrollaron a partir de él. El Buda o Siddhartha Gautama nació alrededor del año 567 a.C. en un pequeño reino justo debajo de las estribaciones del Himalaya. Se dice que 12 años antes de su nacimiento los brahmanes profetizaron que se convertiría en un monarca universal o en un gran sabio. Para evitar que se convirtiera en un asceta, su padre lo mantuvo dentro de los límites del palacio. Gautama creció rodeado de un lujo principesco, protegido del mundo exterior, entretenido por bailarinas, instruido por brahmanes y entrenado en tiro con arco, esgrima, lucha libre, natación y carrera. Cuando llegó a la mayoría de edad se casó con Gopa, quien dio a luz a su hijo. Gautama o el Buda tenía, como podríamos decir hoy, todo en la vida, y sin embargo no fue suficiente. Algo tan persistente como su propia sombra lo atrajo al mundo más allá de los muros del castillo. Allí, en las calles de Kapilavastu, se encontró con tres cosas sencillas: un hombre enfermo, un anciano y un cadáver que llevaban al lugar de la crema. Nada en su vida de comodidad lo había preparado para esta experiencia. Mientras regresaba al palacio, pasó junto a un asceta errante que caminaba pacíficamente por el camino, el cual vestía una túnica y llevaba un cuenco de un sadhu. Entonces resolvió abandonar el palacio en busca de la respuesta al problema del sufrimiento. Después de despedirse en silencio de su esposa y su hijo, sin despertarlos, cabalgó hasta el borde del bosque. Allí cortó su largo cabello con la espada y cambió sus ropas finas por las sencillas túnicas de un asceta. Entrégale mi pelo a mi esposa. Dile que volveré cuando encuentre mi camino. Con estas acciones, Siddhartha Gautama se unió a toda una clase de hombres que habían abandonado la sociedad india para encontrar la liberación. Había una gran variedad de métodos y maestros, y Gautama investigó a muchos: ateos, materialistas, idealistas y dialécticos. El bosque profundo y el mercado repleto estaban vivos con los sonidos de miles de argumentos y opiniones. A diferencia de nuestro tiempo, Gautama finalmente se puso a trabajar con dos maestros. De Arada Kalama, que tenía 300 discípulos, aprendió a disciplinar su mente para entrar en la esfera de la nada, y aunque el maestro Arada Kalama le pidió que se quedara y enseñara como un igual, reconoció que esto no era liberación y decidió marcharse. A continuación, Gautama aprendió cómo entrenar la concentración de la mente, que no es ni conciencia ni inconsciencia, de Udraka Ramaputra, pero tampoco fue esta la liberación, y Gautama dejó también a su segundo maestro. Durante 6 años, Gautama viajaría junto con sus 5 compañeros, practicando austeridad y concentración, comiendo un solo grano de arroz al día, enfrentando la mente contra el cuerpo. Sus costillas sobresalían de su carne desgastada y parecía más muerto que vivo. Sus 5 compañeros lo abandonaron después de que tomó la decisión de tomar alimentos más sustanciosos y abandonar el ascetismo. Entonces Gautama entró en un pueblo en busca de comida. Allí una mujer llamada Sujata le ofreció un plato de leche y un recipiente separado de miel. Recuperó las fuerzas. Entonces Gautama se lavó en el río Nairanjana y luego partió hacia el árbol Bodhi. Allí extendió una estera acusa debajo de él, cruzó las piernas y se sentó. Se sentó habiendo escuchado a todos los maestros, estudió todos los textos sagrados y probó todos los métodos. Ahora no había nada en lo que confiar, nadie a quien acudir, ningún lugar a donde ir. Se sentó sólido e inmóvil, decidido como una montaña, hasta que finalmente, después de 6 días, sus ojos se abrieron sobre el lucero de la mañana. Y se dio cuenta entonces de que lo que había estado buscando nunca se le había perdido, ni para él ni para nadie más. Por lo tanto, ya no había nada que alcanzar, y ya no había lucha por alcanzarlo. Maravilla de las maravillas, se dice que dijo. Esta misma iluminación es la naturaleza de todos los seres, y sin embargo son infelices por falta de ella. Así fue como Siddhartha Gautama despertó a la edad de 35 años y se convirtió en el Buda, el despierto, conocido como Sakyamuni, el sabio de los Saikyas. Durante las 7 primeras semanas disfrutó de la libertad y la tranquilidad de la liberación. Al principio no tenía ganas de hablar sobre su realización y sintió que sería demasiado difícil de entender para la mayoría de la gente. Y según cuenta la leyenda, Brahma, jefe de los 3000 mundos, pidió que el despierto enseñara, ya que había aquellos cuyos ojos estaban solo un poco nublados y no cerrados, y el Buda estuvo de acuerdo.
Los dos antiguos maestros de Buda, Udraka y Arada Kalama, habían muerto solo unos días antes, por lo que buscó a los 5 ascetas que lo habían dejado. Cuando lo vieron acercarse al parque de los ciervos del Benarés, decidieron ignorarlo, ya que había roto sus votos. Sin embargo, encontraron algo tan radiante en su presencia que se levantaron, prepararon un asiento, lavaron sus pies y escucharon sus palabras. La primera noble verdad del Buda afirmó que toda vida, toda existencia se caracteriza por dukkha, la palabra sánscrita que significa sufrimiento, dolor e insatisfacción. Incluso los momentos de felicidad tienden a convertirse en dolor cuando nos aferramos a ellos, o una vez que han pasado a la memoria, tuercen el presente cuando la mente hace un intento inevitable y desesperado de recrear el pasado. La enseñanza del Buda se basa en la percepción directa de la naturaleza de la existencia. Dukkha es noble y es verdad, es un cimiento, un trampolín para ser comprendido completamente, no para ser eludido o explicado. La experiencia de dukkha, el funcionamiento de la mente, conduce a la segunda noble verdad, el origen del sufrimiento, tradicionalmente descrito como anhelo, sed de placer, pero también y más fundamentalmente sed de existencia continua, así como de inexistencia. El examen de la naturaleza de esta sed lleva al corazón de la segunda noble verdad, la idea del yo, con todos sus deseos, esperanzas y temores, y solo cuando este yo es comprendido y visto como insustancial se realiza la tercera noble verdad, el cese del sufrimiento. Los 5 ascetas que escucharon el primer discurso de Buda en el Parque de los Ciervos se convirtieron en el núcleo de una comunidad, una sangha de hombres que siguieron el camino que Buda había descrito en su cuarta noble verdad, el noble camino octuple. Estos bhikkhus o monjes vivían con sencillez, poseían un cuenco, una túnica, una aguja, un colador de agua y una navaja, ya que se afeitaban la cabeza como señal de haber dejado el hogar. Viajaron por el noroeste de la India, practicando la meditación solos o en pequeños grupos. La enseñanza de Buda, sin embargo, no fue solo para la comunidad monástica. Durante los siguientes 49 años, Buda caminó por las aldeas y los pueblos de la India, usando figuras comunes del lenguaje para que todos pudieran entender sus enseñanzas. A medida que se difundió la fama de Buda, los reyes y otros patrocinadores adinerados donaron parques y jardines para estos retiros. Buda los aceptó, pero continuó viviendo como siempre, como un sadhu errante, mendigando su propia comida, pasando sus días en meditación. Solo que ahora había una diferencia. Casi todos los días, después de la comida de mediodía, Buda enseñaba. Buda murió en la ciudad de Kusinagara, a la edad de 80 años. Algunos de los monjes reunidos estaban abatidos, pero el Buda, acostado de costado, con la cabeza apoyada en su mano derecha, le recordó a todos que es transitorio, y les aconsejó que se refugiaran en ellos mismos, en el Dharma, la enseñanza. Pidió preguntas a sus discípulos una vez más, pero no hubo ninguna. Luego de eso, pronunció sus últimas palabras. I remind you that all conditioned things are of the nature to decline and cease. Free of heedlessness, develop yourselves and benefit others to the utmost. Se dice que después de la primera temporada de lluvias después de la parinirvana de Buda, 500 ancianos se reunieron en una cueva de una montaña, cerca de Rajagriha, donde celebraron el primer concilio. Ananda, que había sido asistente de Buda, repitió todos los discursos o sutras que había oído, y Upali recitó las 250 reglas monásticas, el Vinaya, mientras que Makasiyapa recitó el Abhidharma, el compendio psicológico y metafísico budista. Estas 3 colecciones, que fueron escritas en hojas de palmera unos siglos más tarde y conocidas como Tripitaka, se convirtieron en la base de todas las versiones posteriores del canon budista. Y esta ha sido la historia de Siddhartha Gautama, o el Buda. Suscríbete para apoyar el canal y espero verte en el vídeo de la próxima semana.